Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar explicando el sacramento de la penitencia. Habíamos visto cuál es la materia y cuál es la forma del sacramento. Ahora vamos a ver quién es el sujeto y quién es el ministro de este sacramento. Sujeto, es decir, ¿quién puede recibir este sacramento? Para recibir este sacramento se necesita que sea una persona bautizada que esté arrepentida de sus pecados. Una persona que no está bautizada no puede recibir el sacramento de la confesión. Si él se va a bautizar, no necesita confesar sus pecados, no necesita decirle a nadie sus pecados. Simplemente necesita recibir las aguas del bautismo y con eso quedan perdonados todos sus pecados. Si quiere comentárselo a alguien en su vida o lo que sea, ya es otra cosa, pero no es sacramento, no es el sacramento de la penitencia. Es que nadie puede recibir el sacramento de la penitencia si no está en la iglesia, si no hace parte si no es parte de la iglesia, si no ha entrado por el sacramento del bautismo. Por eso, necesita ser un bautizado. Una persona que no está bautizada, por ejemplo, que es de otra religión y no está bautizada en el cristianismo, no puede confesarse. No puede confesarse porque primero necesita bautizarse. No puede recibir ningún sacramento. Por otra parte, decimos que es una persona que esté arrepentida de sus pecados. Si es que es necesario para que la confesión sea válida, que la persona esté arrepentida de sus pecados. Si la persona no está de ninguna manera arrepentida de sus pecados, si quiere continuar haciendo sus pecados, entonces no sirve la confesión. La confesión es un pedir perdón, pero él no pide perdón si no le parece mal. No es que no voy a cometer los pecados, probablemente, conociendo mi debilidad, conociendo mi situación, creo que alguna vez voy a cometer los pecados. Voy a intentar no cometerlos, no quiero cometer los pecados. Me arrepiento de mis pecados, pero no estoy seguro que no vaya a cometer los pecados. Esta es otra cosa, es la persona, aquí se da otro caso, es la persona que no se arrepiente de los pecados. Igualmente aparece el caso de las personas que se encuentran en una situación irregular. Voy a poner dos situaciones. La primera es el estado de los que están excomulgados. Si una persona está excomulgada, hay algunos pecados que llevan consigo la excomunión. Llevan una pena eclesiástica llamada excomunión. Una cosa es pecado, que es ante Dios, y una cosa es una pena eclesiástica llamada excomunión. La excomunión prohíbe la recepción de los sacramentos. Entonces nadie puede hacer la confesión si antes no le fue levantada la pena de la excomunión. Entonces él tiene que hacer los trámites para que se le levante la pena de la excomunión y entonces puede confesarse y recibir el perdón de los pecados. Ese es un caso, el caso de las personas que no pueden recibir los sacramentos. Está también el caso de las personas que tienen una situación irregular. Voy a explicar más o menos qué es una situación irregular. Si yo robo un carro, un coche, todo el tiempo que me quede con el coche, lo estoy robando. No puedo robar un coche, irme a confesar y quedarme con el coche, porque ya pedí perdón. No, el coche no es mío, el coche es de su dueño. Si yo sigo con el coche, entonces cada vez que sigo con el coche vuelvo a cometer el mismo pecado. Necesito poner las cosas en su lugar, es decir, no estar en una situación irregular que invalida la confesión. Si terminada la confesión vuelvo a estar en pecado, solo por el hecho de estar en esa situación, entonces la confesión termina por ser inválida. Alguna cosa parecida también sucede, por ejemplo, cuando una persona vive con otra persona que no convive de forma matrimonial,
con otra persona que no es su esposa o no es su esposo, según el sacramento del matrimonio. Si ellos conviven esponsalmente, entonces no pueden recibir el sacramento, porque terminado el sacramento se encuentran en la misma situación. A eso se llama una situación irregular. Que estén en pecado o no estén en pecado, eso es una cosa que solo lo sabe cada quien y Dios. Pero la situación irregular impide que se dé el sacramento. Bueno, espero más o menos haber explicado que se necesita para recibir el sacramento: estar bautizado y estar arrepentido de los pecados. ¿Quién es el ministro? ¿Quién puede dar este sacramento? Solamente los presbíteros, sacerdotes, y los obispos. Quiero indicar que hay pecados reservados a los obispos y pecados reservados incluso al Papa, que solo el Papa o solo los obispos pueden perdonar. Si alguien tiene uno de esos pecados, necesita ir a esa instancia para recibir el sacramento de la penitencia. No sé, debe ser una cosa muy, muy grave, tal vez, por ejemplo, como atentar contra la vida del Papa. Y entonces quiero recordar también que todas las penas canónicas, todas las penas de la Iglesia, tienen que quitarse, esas penas que impiden la absolución, tienen que quitarse, tienen que ser retiradas por la Iglesia antes de que yo me pueda confesar. Por último, quiero recordarles que cualquier persona en situación de peligro de muerte puede recibir el sacramento de la confesión. Espero que esté ayudando estos comentarios. Vamos a seguir entrando en el tema y ojalá que ayude tanto para nosotros como para que nosotros podamos explicar a los demás. A todos les deseo un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.